Ítem SCP-784. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-784 se ha encubierto como una comunidad privada y actualmente está rodeado por un muro de hormigón de 3,5 metros de altura y 0,8 metros de espesor para impedir la intrusión. La parte superior de la pared está forrada con cable de acero electrificado, y la puerta debe estar cerrada. Cualquier personal ajeno a la Fundación que intente entrar en SCP-784 no debe ser detenido, debido a la posible reacción violenta de los ocupantes de SCP-784. El personal ajeno a la Fundación que salga de SCP-784 deberá ser detenido, interrogado y liberado tras la administración de una amnestío de clase B. El personal de la Fundación que ingrese a SCP-784 debe vestirse con ropa navideña tradicional antes de ingresar a SCP-784. El área que compone SCP-784 debe ser monitoreada remotamente por un globo meteorológico controlado por la Fundación. En caso de que se requiera que el personal ingrese a SCP-784, todo el personal involucrado debe haber memorizado el contenido completo de la Guía para principiantes de los villancicos navideños. Deberán ser evaluados con precisión antes de entrar en SCP-784. Debido a la proximidad de SCP-784 a los desarrollos de vivienda suburbana, así como a las repercusiones de provocar a los SCP-784-1, las patrullas dentro de SCP-784 deben estar desarmadas excepto durante un evento Noel. En el caso de un evento Noel inesperado, los ejemplares SCP-784-1 deben ser refrenados de la manera más pacífica posible mientras el personal de la Fundación prepara el procedimiento 784-C. Descripción. SCP-784 es un barrio en la ciudad de Texas. Actualmente SCP-784 está compuesto por 24 casas y 2 edificios de apartamentos, todos ellos decorados con luces navideñas de la marca. Con una densidad de aproximadamente 15 luces por metro cuadrado de vivienda. SCP-784 siempre estará cubierto por entre 12 y 33 centímetros de nieve, aunque no se registrará un clima no estacional sobre SCP-784. Todas las viviendas dentro de SCP-784 están ocupadas por un número variable de ejemplares SCP-784-1. SCP-784-1 está compuesto en su mayoría por humanos adultos, todos los cuales usan suéteres típicamente asociados con los regalos navideños. El número de ejemplares únicos SCP-784-1 dentro de SCP-784 se ha estimado en 300. No se han observado casos de SCP-784-1 que se dediquen a actividades reproductivas, y no se ha observado ningún caso de SCP-784-1 que haya nacido dentro de SCP-784. Los ejemplares SCP-784-1 parecen envejecer normalmente, aunque la muerte de una ejemplar SCP-784-1 nunca ha sido observada por el personal de la Fundación. Todos los ejemplares SCP-784-1 expresan rasgos comúnmente asociados con el espíritu navideño a lo largo del año. Estos rasgos incluyen el canto de villancicos navideños, la representación de obras teatrales comúnmente asociadas con el nacimiento de Cristo, y varias festividades relacionadas con el rompope. Estas actividades se llevan a cabo diariamente, aunque las actividades específicas nunca se repetirán más de una vez por semana.
Durante el día, las ejemplares SCP-784-1 participarán en actividades como el intercambio de regalos y la decoración del hogar. Las actividades posteriores al atardecer incluyen la decoración de objetos ajenos, así como el vandalismo, que es típicamente de temática navideña. Un convoy de suministros de la Fundación que se detuvo cerca de SCP-784 a cargar combustible durante la noche atrajo una respuesta sin precedentes de SCP-784-1, que procedieron a tirar huevos a varios edificios prefabricados en su camino. Convertir un BE en trineo. Reemplazar un envío de granadas de fragmentación con esferas navideñas de apariencia similar. Llenar el tanque de gasolina de varios vehículos con rompope de marca. Soldar cuernos de acero sobre 156 cascos de seguridad. Cualquier criatura viviente dentro de SCP-784 que no muestre un espíritu navideño adecuado se convertirá en el centro de atención de todos los ejemplares SCP-784-1 en aproximadamente 4 metros a la redonda. En el caso de que se trate de un animal, los ejemplares SCP-784-1 serán llamados desde la casa más cercana y colocarán un accesorio de temática navideña en el objetivo. Las decoraciones observadas han incluido 15 collares rojos con una campanilla, 7 cuernos de reno, 5 sombreros rojos de Santa, un traje de reno navideño de cuerpo entero. Los seres humanos que no cumplan los criterios de SCP-784 para ser considerados espíritu navideño serán agredidos por SCP-784-1, incapacitados y dirigidos a la fuerza al hogar más cercano. No serán vistos hasta el día siguiente, cuando saldrán del hogar vestidos de manera similar a otros ejemplares SCP-784-1. Los intentos de recuperar al personal afectado han encontrado una gran resistencia tanto por parte de SCP-784-1 como de la persona afectada. Los criterios que sigue SCP-784 para la definición de espíritu navideño parecen ser extremadamente amplios. Véase el anexo 784-A para obtener un registro completo del personal secuestrado y las razones asumidas para el secuestro. Aproximadamente una vez al mes, SCP-784-1 intentarán salir del SCP-784 y entrar en la comunidad suburbana circundante. Esto es referido por el personal del sitio como un evento Noel. Durante un evento Noel, cada ejemplar SCP-784-1 llevará una serie de luces navideñas de 15 metros de longitud. Los ejemplares SCP-784-1 sujetarán estas luces a cualquier casa cercana, que será idéntica decorativa y funcionalmente a todas las demás casas dentro de SCP-784. Los datos de la llegada de un evento Noel incluyen el aumento de la festividad durante el día anterior al evento, un consumo excesivo de rompope en una porción significativa de SCP-784-1, y un aumento en el número de decoraciones presentes dentro de SCP-784. El procedimiento 784-C debe ejecutarse antes de que se produzca un evento Noel. El personal de la Fundación se vestirá con trajes tradicionales de Santa y se distribuirá cerca de la salida de SCP-784. Empezarán a cantar Buen Rey Venceslao y a distribuir rompope sin alcohol a otros miembros del personal. A la llegada de SCP-784-1, el personal debe distribuir rompope mezclado con un sedante suave a la muchedumbre. El personal debe parecer amistoso y alegre en todo momento, ya que SCP-784-1 ha demostrado ser capaz de secuestrar personal aún estando casi inconsciente.
Después de la distribución del rompope, se anima al personal a cantar villancicos asociados con la paz y la buena voluntad. Noche de Paz ha demostrado ser el más efectivo. Los ejemplares SCP-784-1 comenzarán a cantar, y el personal debe aceptar su elección de canción. SCP-784-1 comenzarán a caer inconscientes a medida que avance la noche. Los ejemplares SCP-784-1 inconscientes serán llevados a las casas cercanas por otros ejemplares, y el personal no debe interferir con este proceso. Cualquier interferencia con las acciones de SCP-784-1 puede desencadenar una respuesta violenta, y despertará a todos los ejemplares SCP-784-1. Los ejemplares SCP-784-1 que no se vean afectadas por el procedimiento 784-C deberán ser incapacitadas silenciosamente cuando dejen de ser visibles desde las puertas de la comunidad y serán devueltos después de que todos los demás ejemplares SCP-784-1 hayan reingresado a SCP-784. En caso de que el procedimiento 784-C falle, el personal de la Fundación debe liberar un gas somnífero en aerosol. El personal de la Fundación debe contener a los ejemplares SCP-784-1 hasta que el gas surta efecto, en cuyo momento todos los ejemplares deben ser devueltos a SCP-784. La coartada estándar 139 fútbol borracho se utilizará para responder a cualquier preocupación expresada por los residentes cercanos. Anexo 784, a medidas adoptadas por el personal. Medidas adoptadas por SCP-784-1. El agente Paulsen, en patrulla dentro de SCP-784, deseó a un ejemplar SCP-784-1 cercano felices fiestas. Aproximadamente 8 ejemplares SCP-784-1 rodearon a Paulsen, quien no pudo escapar. Paulsen fue arrastrado a una casa cercana. El agente Matthews cantó el versículo incorrecto de Noche de Paz mientras patrullaba de noche dentro de SCP-784. Múltiples ejemplares SCP-784-1 incapacitaron a Matthews sin violencia usando una serie de luces decorativas cercana. Los intentos de intervención del agente Sanderson condujeron a la participación de una gran multitud de SCP-784-1, que abatió a ambos agentes. Matthews y Sanderson fueron arrastrados a una casa cercana, después de lo cual el personal reportó haber escuchado el sonido de villancicos navideños desde dentro de la casa durante varios días. El agente Anderson chocó con un adorno de césped, aparentemente un santa al estilo del tradicional gnomo de césped. Anderson maldijo violentamente durante los siguientes 14 segundos. 3 ejemplares SCP-784-1 cercanos retuvieron a Anderson en su lugar. Un cuarto emergió de una casa cercana con un cuarto de galón de rompope, que Anderson se vio obligado a ingerir. Anderson se desplomó y fue arrastrado a la casa de donde fue traído el rompope. El agente Davids recibió un regalo de un ejemplar infantil SCP-784-1. Davids aceptó el regalo, pero al parecer no reaccionó con el entusiasmo adecuado. Davids fue incapacitado por un ejemplar infantil SCP-784-1 que atacó sus piernas. Varios niños emergieron de un hogar cercano antes de que Davids se recuperara, y luego arrastraron a Davids al hogar del que habían salido.